Buenos días, don Guillermo Díaz. Buenos días, don Luis del Pino. Felicidades, que ayer el Madrid ganó. Muchas gracias. Por la mínima, pero injustamente, tenía que haber ganado por más. Justamente, un gran partido hizo el conjunto de Xabi Alonso ayer en ese clásico contra el FC Barcelona. Sí, pero que tenía que haber ganado por varios goles más, pero aquí, en fin, no sé, yo intuyo que lo del VAR no funciona mucho. Bueno, al final fueron 3 goles anulados y un penalti que también se invalidó, pero termina ganando, que es lo importante, consiguiendo los 3 puntos. Bueno, y con Tangana, además, que es lo que hace afición. Con Tangana, un poco de emoción se puso al final del partido. Bueno, vamos con las noticias de las 7. Luis del Pino es Radio Libertad. Muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este lunes 27 de octubre, contándoles que Javier Milei logra un importante triunfo político en unas elecciones legislativas decisivas para su gobierno, fortaleciendo su posición en el Congreso argentino. La Libertad Avanza obtuvo el 40,84% de los votos para la Cámara de Diputados, superando ampliamente al peronismo, ubicado en torno al 24,50%. El triunfo fue especialmente significativo en la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo, encabezado por Diego Santilli, alcanzó el 41,53%, revirtiendo la derrota de 13,5 puntos sufrida hace mes y medio en las elecciones provinciales. El partido La Libertad Avanza se impuso en 16 de las 24 provincias para diputados, incluyendo Buenos Aires, Cava, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. En el Senado, el oficialismo conquistó 6 de las 8 provincias en disputa, equilibrando un escenario que hasta ahora le resultaba adverso. El apoyo de Estados Unidos fue un factor determinante, con Luis Caputo liderando las negociaciones con la administración de Donald Trump para un paquete financiero de $20.000 millones que estabilizó el dólar en Argentina. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, destacó el compromiso de Estados Unidos con las reformas de Javier Milei. En el premarket, las acciones argentinas en Wall Street se dispararon por encima de un 10%. Bueno, pues importantísimo triunfo para Javier Milei, para su formación política, La Libertad Avanza, y en general pues para todo el soberanismo a nivel mundial. Javier Milei es un aliado estratégico de Donald Trump en Hispanoamérica. Además, Donald Trump no se ha recatado en mostrar ese apoyo de todas las formas posibles, incluyendo lo que es el ofrecimiento de acciones de estabilización financiera después de que la economía argentina sufriera un susto tras las elecciones provinciales de Buenos Aires hace algunas semanas, y hoy el panorama pues está un poquito más despejado en Hispanoamérica y en todo Occidente. Javier Milei se ha impuesto de una manera arrolladora. En porcentaje de votos pues no ha alcanzado una mayoría absoluta, solo un 41% de los votos, pero la fragmentación de las opciones políticas que se presentan pues hace que ese 41% se haya traducido en conquistar 2/3 de los escaños que ayer estaban en disputa, que no son todos. Ayer solo se renovaba una parte del Congreso y del Senado. Ha conseguido 2/3 de los escaños en disputa, 2/3 de los senadores en disputa, y sobre todo este triunfo lo que hace es despejar el panorama de incertidumbre que pesaba sobre el futuro político de Argentina después de las elecciones provinciales de Buenos Aires, donde Milei fue derrotado. La verdad es que el resultado no fue malo, porque Milei aumentó su representación en la provincia de Buenos Aires, pero las encuestas le daban tan por encima a Milei en esas elecciones que, claro, cuando quedó primero el kirchnerismo, pues aquello se vendió como un fracaso absoluto de Milei. Yo ya dije, tanto en este programa como en las redes sociales, que no era tal fracaso, pero bueno, siempre está ahí lo del juego de las expectativas. A veces uno gana, pero como gana por menos de lo que se preveía, pues entonces parece que ha sido derrotado.
y a veces uno pierde y como no le han expulsado del ring, pues parece como que ha ganado. Aquello fue un espejismo, lo de las elecciones provinciales en Buenos Aires fue, digamos, el canto del cisne, del kirchnerismo, y en estas elecciones generales, pues Milei ha arrasado a las fuerzas peronistas. Buenas noticias, por tanto, para todos, especialmente para los argentinos. Felicidades a Milei y al pueblo argentino porque se despeja el panorama tanto político como económico de Argentina y bueno, pues a seguir avanzando con la libertad. Aquí en España, pues sí, para garantizar la libertad, ahora la Guardia Civil va a tener que usar armas de guerra contra el narcotráfico. Escuchen. La Guardia Civil usará armas de guerra contra el narcotráfico en Huelva tras autorización del coronel jefe de la comandancia. Varias compañías podrán portar y utilizar fusiles de asalto en operaciones de lucha contra el narcotráfico para compensar actuaciones de delincuentes en situaciones de peligro. El aumento de la peligrosidad ha provocado que Interior permita al cuerpo utilizar estas armas de guerra. Los agentes se quejaban desde hace años por la falta de medios, usando solo su pistola reglamentaria para pelear contra armamentos propios de una guerra que utilizan los narcotraficantes. Andalucía es una de las comunidades más afectadas por el narcotráfico, según un informe de la Fiscalía Antidroga. Las narcolanchas ya no temen abandonar el estrecho de Gibraltar, adoptando nuevas rutas en aguas de Almería, Cádiz o Huelva, entrando incluso por el Guadalquivir. En el año 2024 se incautaron 2.972 kilos de cocaína en Huelva, un 600% más que el año anterior. El informe alerta de la extrema violencia de organizaciones criminales que emplean fusiles Kalashnikov y armamento de guerra contra los agentes. A pesar de la peligrosidad, los guardias civiles aún no han sido reconocidos como profesión de riesgo por el gobierno central. Bueno, pues al final se ha ido tanto de madre la situación del narcotráfico en España, vamos camino, como nos descuidemos, de ser un narcoestado, que la Guardia Civil se va a ver obligada a usar armas de guerra en determinadas operaciones. Hemos visto cómo los narcotraficantes asesinaban a 3 guardias civiles en Barbate. Hemos visto numerosos otros casos donde guardias civiles han dado la vida luchando contra el narcotráfico. Hemos visto agresiones a guardias civiles por parte de unas bandas de narcotraficantes que se sienten impunes, tan impunes como para entrar en narcolancha por el Guadalquivir con todo el descaro, armados con fusiles de guerra. Bueno, pues habrá que enfrentar la amenaza. La pregunta es cómo hemos llegado a esto, y la verdad, pues no sé si habrá alguien que se sorprenda, pero cuando tenemos un gobierno que con quien mejor se lleva es con otro gobierno narcoterrorista, el de Venezuela, se lleva mejor con el de Venezuela que con nuestros supuestos aliados europeos, pues hombre, ¿qué esperan ustedes? ¿Que nos convirtamos en un paraíso de la lucha contra la droga? Pues no parece demasiado lógico, ¿verdad? Desde que ha llegado Sánchez, la infiltración del narco en las instituciones españolas, pues ha avanzado a una velocidad brutal. Tanto que ya hemos visto diversas operaciones en las que han sido detenidos altos mandos policiales y de la Guardia Civil que habían sido captados por el narco y estaban haciendo millones facilitando el tráfico de droga en nuestro país. ¿Hasta dónde se ha infiltrado el narco en el Ministerio del Interior? Bueno, pues esa es una duda que ahí tenemos. No lo sé. No sé hasta qué altura llega la infiltración. Lo que sí sé es que esa infiltración, combinada con la inseguridad creciente en España provocada por la avalancha de ilegales, ha terminado propiciando el que bandas de narcotraficantes, como por ejemplo la Mocromafia,
se hayan metido en nuestro país hasta la cocina. Lo de ajustes de cuentas, pues ya no solo de la macromafia, sino también de bandas suecas, por ejemplo, empieza a ser algo casi habitual en el sur de España. Y sigue pesando esa incógnita que todos nos planteamos. ¿Por qué Marlaska desmanteló la unidad Ocon Sur que luchaba contra el narcotráfico en Marruecos? ¿Y por qué el tráfico desde Marruecos se ha incrementado sin que el gobierno hasta ahora haga nada? Bueno, pues no lo sé, pero el caso es que España es en estos momentos un lodazal desde el punto de vista de la criminalidad, de todos los tipos de criminalidad, y de eso hay un responsable, que se llama Pedro Sánchez. Koldo García facilitó contactos de Transportes y Hacienda al protegido de Zapatero investigado por el CNI. El empresario asiático Fan Yong-du, alias Miguel Duch, recurrió al exasesor ministerial para acceder a varios ministerios. Koldo rebotó varias cuentas de correo electrónico y contactos para que pudiera dirigirse a Transportes, Hacienda e Industria. El empresario, catalogado por Leire Díez como íntimo amigo del expresidente, también tenía buena relación con el expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, lo que le permitió acceder a contactos de alto nivel. Como cuenta el Independiente, el empresario chino llegó a tener relación con Víctor de Aldama, formando un trío con Serrano que habría intentado impulsar varios negocios durante la pandemia, aprovechando la actividad de Aldama como consejero de Globalia. Según anotaciones del comandante Rubén Villalba, Leire Díez aseguró que el empresario asiático tenía relación con Aldama, Ábalos, Koldo, el exdirector de Correos, y José Ruz, administrador de Levantina, investigada por la UCO. Bueno, España se ha convertido en un país con excelentes relaciones con el narcogobierno de Venezuela, que ahora está pues a punto de desaparecer gracias a Tito Donald. España se ha convertido también en un país con excelentes contactos con China gracias a la intermediación de un Zapatero que parece un agente de Xi Jinping, y gracias también a ciertos lobbies, como por ejemplo ese lobby Acento, donde se mezclan por expolíticos del PP y del PSOE, y que se dedicaba entre otras cosas a hacer presión en Bruselas a favor de Huawei. España se ha convertido en uno de los talones de Aquiles de Occidente, gracias a esa gradual entrega al régimen chino, al que le hemos concedido entrada en numerosísimos campos donde la tecnología china representa un riesgo absoluto. Luego hablaremos de qué impacto está teniendo eso en nuestros aliados, pero el caso es que esta noticia, que la trae el Independiente, si no me equivoco, pues ilustra que la trama de corrupción, Aldama, Koldo, Cerdán, Ábalos, Sánchez, pues al final operaba también, o al menos tenía relación con empresarios que están siendo investigados por el CNI por vínculos con el espionaje chino y que estaban protegidos por Zapatero. Yo no sé, pero en nuestro Código Penal existe una cosa que se llama delito de traición. Vamos a ver si alguien alguna vez se decide por primera vez. Bueno, no es por primera vez, ya se ha aplicado, creo, a algún espía, agente doble del CNI. Pero vamos a ver si alguien se atreve a aplicar ese delito a algún político que parece que por los intereses de España no trabaja precisamente. Les decía que el narcorrégimen de Maduro, ese con el que también se lleva Pedro Sánchez y sus socios, está, pues parece que a punto de caer. Y de hecho está huyendo hacia adelante, está incrementando la represión, está deteniendo opositores
Y en estos últimos días se ha despachado con algo a todas luces ilegal, pero que yo creo que demuestra que ya han perdido un poquito los papeles. Ayer por la tarde lo denunciaba María Corina Machado. Escuchen. El régimen de Nicolás Maduro le quita la ciudadanía a Leopoldo López en plena escalada de tensión con Estados Unidos. El Ejecutivo de Venezuela comunicó la revocación inmediata del pasaporte del líder opositor residente en España y el inicio de un procedimiento para despojarle de la nacionalidad. La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que tanto la Cancillería como el SAIME procederán a la anulación del pasaporte siguiendo los protocolos establecidos. Maduro presentó ante el Tribunal Supremo la solicitud formal para retirar la nacionalidad venezolana a Leopoldo López, fundamentándose en el artículo 130 de la Constitución venezolana. Delcy acusó a Leopoldo de realizar un llamamiento grotesco y criminal a la invasión militar de Venezuela, promover el bloqueo económico e incitar a la violencia contra la población venezolana en colaboración con gobiernos extranjeros. López reaccionó asegurando que Maduro quiere quitarle la nacionalidad por expresar lo que quieren todos los venezolanos: libertad. El opositor manifestó su apoyo a la intervención de Estados Unidos contra el cartel de los soles que ha penetrado las instituciones del Estado venezolano. María Corina Machado expresó su solidaridad ante esta atroz amenaza del régimen, mientras Edmundo González denunció que privar a un ciudadano de su nacionalidad por motivos políticos vulnera principios básicos del derecho internacional. Efectivamente, no se puede privar de nacionalidad a nadie. Por ejemplo, aquí en España, por mucho que a él le fastidie, no se le puede quitar la nacionalidad española a un terrorista como Otegi o a un golpista como Puigdemont. Son españoles de nacimiento y por tanto, pues es su derecho humano conservar la nacionalidad. No puede el Estado español decir: ala, Puigdemont ya no es español. Pues el régimen de Maduro acaba de decir que Leopoldo López ya no es español, porque está defendiendo la invasión de Estados Unidos. Vamos a ver, lo he explicado en alguna conferencia que he dado y lo he explicado también en estos micrófonos. Pedir la intervención extranjera para quitar al gobierno de tu país ¿es traición o no es traición? Pues depende de si se trata de un gobierno legítimo o de un gobierno que no tiene legitimidad. Por ejemplo, quien pide ayuda extranjera para quitar a un gobierno legítimo es un traidor. Quien pide ayuda extranjera para poder echar a un gobernante ilegítimo que está oprimiendo a su pueblo no es un traidor, es un patriota. La diferencia es esa: tener un gobierno legítimo o no tenerlo. ¿Maduro es un presidente legítimo de Venezuela? Por supuesto que no. ¿Qué es lo que establece la diferencia entre quién es legítimo y quién no es legítimo? Pues el pueblo. Si el pueblo apoya a su gobernante, pues es un gobernante legítimo. Si el pueblo no apoya a su gobernante, es un gobernante ilegítimo. Si tú gobiernas con el pueblo o para el pueblo, eres un gobernante legítimo. Si tú gobiernas contra tu propio pueblo, eres un gobernante ilegítimo. Pedir ayuda al extranjero para poder echar a un gobierno que oprime a su propio pueblo y cuyo propio pueblo no reconoce, no es un acto de traición, es un acto de patriotismo. Y eso es lo que está haciendo la oposición venezolana. ¿Es Maduro un presidente legítimo? No, lo demostró la gente votando abrumadoramente contra él en las últimas elecciones. Maduro es un presidente asesino, torturador, ladrón. Un presidente que ha hecho que Venezuela tenga en estos momentos el mayor éxodo humanitario del mundo. Por encima de Afganistán, por encima de Siria. Hay más millones de venezolanos desplazados que de cualquier otro país del mundo. Precisamente porque el gobierno ilegítimo de Venezuela, el gobierno dictatorial,
el gobierno que intentó falsificar unas elecciones y encima es tan torpe que le pillaron con las manos en la masa, pues está machacando a su pueblo hasta extremos demenciales. En esas circunstancias, pues son mayoría los venezolanos que quieren que Estados Unidos de una vez fuerce la caída de Maduro. Y yo creo que está al caer, viendo los nervios del régimen, viendo cómo el bloqueo de las rutas de la droga está dejando al régimen sin liquidez para pagar a sus sicarios, pues yo creo que a Maduro le quedan 2 telediarios. Y le quedan 2 telediarios porque al final sus propios sicarios van a terminar echándole a patadas y cobrando la recompensa que ofrece Estados Unidos, que no es moco de pavo. Creo que son 100 milloncejos de dólares. Bueno, o 50, no recuerdo. Es que como por Diosdado Cabello, ofrecen la mitad, pues siempre me lío. Pero vamos, un porrón de millones. Bueno, se acaba de producir un suceso en Alemania, pues un tanto sorprendente. Ya saben ustedes que aquí todos los progres de todos los partidos critican la política migratoria de Trump, ¿verdad? Porque deporta a delincuentes. No sé, debe de gustarles que Occidente esté lleno de delincuentes extranjeros a estos progres de todos los partidos. Esas críticas pues vienen también de los progres alemanes. Bueno, pues Alemania acaba de deportar a la fuerza a la familia de un comandante checheno al que un sicario de Putin asesinó en plena calle de Berlín. Bueno, pues ahora a los familiares del asesinado por Putin, Alemania los deporta, con lo cual los pone en manos de Putin. Tócate las narices, escuchen. Alemania deportó a la familia del comandante checheno Selimkhan Kangosvili, asesinado en Berlín por órdenes de Putin. El 23 de octubre la policía allanó el apartamento de su hermano Zurab Kangosvili en Brandeburgo, confiscó sus teléfonos y escoltó a la familia de 8 personas, incluyendo 6 niños, al aeropuerto de Berlín para enviarlos forzosamente a Tiflis, pese a serias preocupaciones por su seguridad. Selimkhan Kangosvili fue asesinado en el año 2019 en Berlín por los agentes del FSB, específicamente por Vadim Krasikov, en un asesinato por contrato ordenado por el Kremlin, según determinó el Tribunal de Alemania. Ahora, el hermano de Kangosvili, que también luchó contra Rusia, ha sido enviado a Georgia, donde un gobierno prorruso está en el poder y la minoría chechena enfrenta una persecución. Un tribunal de Potsdam confirmó la orden de deportación en el año 2024, citando a Georgia como país de origen seguro. Las autoridades de Brandeburgo no han explicado por qué la deportación se realizó ahora, ni si se tomaron en cuenta las amenazas potenciales. Krasikov fue liberado en el año 2024 como parte de un intercambio de prisioneros con Rusia. Alemania en tema de inmigración está haciendo cosas muy curiosas. Por ejemplo, presionando a la Unión Europea para que acelere las deportaciones de afganos. O sea, que a los afganos sí los podemos mandar a Afganistán, a pesar de que allí hay un gobierno talibán que evidentemente es un riesgo para la vida, la libertad, la seguridad de todo el mundo. Ahí sí podemos deportar a los delincuentes que hay en Alemania, pero al Magreb, donde no hay un gobierno talibán, no podemos deportar a los delincuentes, y a Turquía tampoco. A Afganistán sí. Y ahora resulta que cogen y deportan para ponerlos en manos de Putin a los familiares de un asesinado por Putin en las calles de Berlín. Pues está muy bien, ¿no? Muy ilustrativo de cuál es la verdadera política migratoria de esta especie de pacto globalista que gobierna Europa desde hace tanto tiempo. Delincuentes sí, y no deportamos a ninguno, pero si el país de origen es una dictadura infecta, ya sea talibana o putinesca, entonces ahí sí deportamos a la gente. ¿Para quién trabajan los políticos alemanes?
porque da la sensación desde hace mucho tiempo de que para los alemanes no. Vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander con doña Carmen Carbonell. Banco Santander ofrece este espacio. El primer ministro canadiense Mark Carney anunció que Canadá va a buscar duplicar sus exportaciones después de que entrara Donald Trump en la Casa Blanca, y él solo va a hacer durante la próxima década. Dice que lo hace en respuesta precisamente a los aranceles impuestos por Washington, que han frenado la inversión y afectado a sectores como el acero, la madera y el automóvil en Canadá. Mike Carney ha advertido que la relación económica con el país vecino ya no puede darse por sentada y que Canadá deberá diversificar sus vínculos comerciales, especialmente con India y con China, para reducir su dependencia de un socio que a día de hoy representa más del 75% de sus exportaciones. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Tailandia, Estados Unidos, Japón, Islandia. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. No le des más vueltas.